Aleluya. Buenos días. Como ha dicho el hermano, bienvenidos a este congreso tan especial, ¿sí? Llevamos un año sin tener esta reunión, este congreso que durante muchos años, yo no sé en qué año es, si es el 31, se han estado celebrando. Y bueno, daros la bienvenida a todos, también a los hermanos que nos están viendo y escuchando por las redes sociales. Un saludo, bendición para todos y bueno, Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por la alabanza, la adoración. Señor, gracias sobre todo por la alegría que nos das, por el gozo, Señor, de saber que tú estás con nosotros, que somos tu pueblo, que somos tu Jerusalén, Dios mío, que somos tu pueblo adquirido y Señor, queremos escuchar tu palabra, queremos alimentarnos de ti, sabiendo que tú nos das la buena comida, el buen alimento. Señor, bendice la palabra, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tenemos el tema consolación, y consolación en hebreo significa respirar profundamente, entre otros términos. Significa hacer respirar para recuperar el aliento. Significa dar un aliento de ánimo en una situación de dolor, de sufrimiento, de dificultad. Y el Señor es el aliento de vida, ¿sí? Amén. En la palabra en Isaías, en el capítulo 40, versículo 1, nos habla la palabra de Dios. Dice: consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios. Y aquí la palabra nos habla en una exclamación, en una repetición, trae la palabra consolar, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios. Y trae una palabra a las personas que han sido sufridas, que han sido golpeadas, que han sido sobre todo cautivadas de Babilonia, cautivadas por pueblos fuertes, pueblos que han sacado, esclavizado a un pueblo que temía a Dios, a un pueblo que era el pueblo de Dios, a un pueblo que era el escogido. Y la palabra habla cuando el pueblo ha sido rescatado, y cuando el pueblo ha sido vuelto a Jerusalén, y cuando el pueblo vuelve, ¿no? Los que quedaron, los sobrevivientes, los que del Señor tuvo misericordia de ellos. Y dice la palabra consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios. Y la palabra consolación, que es la que trae el aliento de vida, que trae el respiro, pues todos y muchos de los que estamos aquí podemos sentirnos pues identificados con ello, sabiendo que el Señor lo que nos ha traído ha sido un respiro nuevo. Amén. Cuando estábamos cautivos, cuando estábamos presos, cuando estábamos en tristeza, en lamento, en enfermedad, cada uno, y sobre todo este pueblo, ¿no? Que puedo ir dar gracias a Dios y con gozo y alegría dar esa alabanza, ¿no? De saber que Dios nos ha traído libertad. Amén. Conociendo la verdad, el Señor nos ha traído libertad a nuestras vidas, y eso nos hace, ¿no? que la palabra nos habla en nuestras vidas y nos diga consolaos, consolaos, ¿no? Como diciendo, regocijaos en mí, gozaos en mí, saber que yo os he rescatado. Cuando yo leía esta palabra y entendía, ¿no? De ese pueblo que cayó en cautiverio, y ese pueblo que fue rescatado y ya volvió o estaba volviendo a la casa, al hogar, a Jerusalén, yo creo que aun siendo liberado, ese pueblo traía secuelas de ese cautiverio, ¿sí? Y a veces hemos sido sacados, hemos sido libertados, hemos sido sanados por la gracia, la misericordia, el amor de Dios, pero aún siguen quedando secuelas en nuestra vida, ¿sí? Las secuelas que te trae el ladrón, el enemigo, que viene a robar, a destruir y a matar, ¿sí o no? Y a veces se quedan secuelas en nuestro interior, en nuestra alma, incluso en nuestro espíritu, de tristeza, de vacío, de robo, de lamento, de angustia, ¿sí? Amén. Pero cuando habla el profeta y habla de que el Señor está en medio de nosotros, nos habla que tenemos que tener gozo, ¿sí? Amén. La alegría del Señor, y limpiándonos del lugar donde hemos venido, limpiándonos del proceso, del tiempo que hemos estado ahí en ese cautiverio. Y el pueblo, aún viniendo a la casa, venían de una manera desalentadora. Pero el Señor dice que viene a traer aliento de vida. Amén. Ese respiro que te da del Padre que te ha traído esa gracia a tu vida y que está cerca de ti abrazándote y dándote el amor de Dios. Amén.
Sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 2, dice: hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Amén. A veces cuando uno viene de ese lugar, de ese sitio, viene hasta con culpabilidad en sí mismo, ¿sí? El enemigo viene a traernos esa carga de culpabilidad del pecado, ese lastre que a veces cargamos, ¿no?, que es el lastre del pecado, de la consecuencia, de la concupiscencia, a veces de pensar que seguimos sucios, que seguimos atados, que seguimos presos de lo que éramos antes. Y el Señor viene a traernos esa palabra, decir, hablar al corazón de Jerusalén, porque la restauración de Dios viene en el corazón de las vidas. Amén. El consuelo no viene solamente con un abrazo, no viene solamente con un tiempo de ministración o de una palabra, que la palabra es la que trae fe y trae ese gozo, pero sobre todo viene en la obra de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. Amén. De donde emana la vida, de nuestro corazón que ha sido atormentado, ha sido herido, ha sido golpeado, y aún así a veces seguimos teniéndolo, pero el Señor viene hoy a hablarte a tu corazón, a decirte, y la palabra, como te dice, hablar al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo ya es cumplido. Amén. Un día llegó a mi vida el tiempo cumplido, el tiempo de condena o de pago o de lo que fuese, y ese tiempo fue cuando me di cuenta que Jesús vino a mi rescate, que Jesús murió por mí, por mis pecados. Ahí vino esa limpieza del corazón hacia afuera y me hizo que hoy pueda estar aquí gozoso. Amén. Y que su pecado es perdonado, incluso saliendo del cautiverio, incluso saliendo de ese lugar de esclavitud, de cárcel, a veces justificado, pero otras veces sin justificar, por debilidades, por flaquezas, por ignorancias, sin conocer la verdad. Hemos andado muchas veces por esos valles de sombra, por esos valles de lágrimas, y nos hemos a veces autoculpado nosotros mismos. Pero el Señor, cuando viene a nuestra vida, viene a traernos esa convicción de pecado, pero limpieza de pecado. Amén. No podemos estar delante de la presencia de Dios y seguir con la carga de que aún estamos atados, del lamento, de la tristeza, sino el Señor viene a limpiar esos pecados en nuestra vida. Amén. El tiempo es cumplido, hoy te quiero decir, ahí donde estás, el tiempo ya se cumplió en tu vida. Yo no sé si te has bautizado, tendrás un bautismo mañana, o si has tenido el bautismo en aguas, o el bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo de fuego, pero el bautismo significa nacer de nuevo. El tiempo se cumplió, las cosas viejas pasaron, el pecado acabó, la tristeza, la angustia, y ahora somos pueblo alegre de Dios. Amén. En el Salmo 126, aleluya, en el versículo 1, dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Amén. Yo me ponía a buscar esta palabra y decía, para mí es un sueño hoy estar aquí. ¿Para ti no? Amén. Pues, ¿cuántas veces hemos soñado con cosas buenas? ¿Qué sueños hemos soñado tantas veces de, pues qué sé yo, de esperar cosas en nuestra vida? Yo no digo el sueño de estar aquí hoy predicando, sino el sueño de estar aquí desde el primer día que vine a un congreso y conocí la libertad y conocí la palabra. Yo me quebranté, yo escuché que ahí el Señor dijo, hoy es tu tiempo, ya has cumplido. Y qué bueno es reconocer, ¿no?, y entender ese gozo en nuestra vida. Dice, cuando Dios hiciere volver la cautividad de Sión, ¿no? Cuando hiciere volver de esa cautividad, de las ataduras del mundo, de qué sé yo, cada uno sabemos. Dice, seremos como los que sueñan. A veces es impensable lo que Dios ha hecho en nuestra vida. A veces si nos ponemos a pensar de lo que hoy cómo estamos y lo que Dios ha obrado en nosotros y cómo ha cambiado nuestra vida en el nuevo hombre y en tantas cosas que ha hecho con nosotros, sería un sueño casi inimaginable, ¿sí o no? Pero Dios quiere traer todas esas cosas a nuestra vida. Dice que seremos como los que sueñan. ¿Cuánta gente hay que quisiera salir de la esclavitud? ¿Cuánta gente quisiera salir de las adicciones? ¿Cuántas personas quisieran soñar de que comienza la mañana y empieza un día nuevo para ellos, y empieza una vida nueva?
fuera de la atadura de tantas cosas que hay en el mundo, en lo que muchos de nosotros sabemos. Y eso es posible cuando Dios entra en nuestra vida. Amén. Por eso hoy estamos aquí muchos que hemos salido de la cautividad, sí, de Sión, y seremos como los que sueñan. Amén. Dice entonces, nuestra boca se llenará de risa. Amén. Aleluya. No te voy a decir que sonrías porque si no tendrías que bajar la mascarilla y no podemos. Pero es algo que está sucediendo en estos tiempos, ¿no? Y vemos cómo está el mundo. Nos quieren tapar el rostro porque el rostro es la imagen del Espíritu Santo, ¿no? El rostro es el Espíritu Santo es que embelleza nuestra vida, nuestros rostros. Y nuestro rostro tiene que ser un rostro de alegría, de risa. Amén. Cuando vienes de cautiverio, cuando vienes de los tiempos malos, de tristeza, lo único que vienes es con una cara. Yo he visto muchas personas, hermanos, que ha visto esos emoticonos que vienen con la boca para abajo. Y cuando tienen ese encuentro con el Señor, cuando son lavados por la misericordia de Jesucristo, ves ese emoticono que sonríe hacia arriba. ¿Sí o no? Amén. Dice, entonces nuestras bocas se llenarán de risa. Los cautivos cuando venían tenían queja, tenían tristeza, tenían lágrima. Pero los que han tenido el renuevo con el Señor, solamente su mirada está hacia el frente y su mirada en la cruz. Amén. Llenos de fe, llenos de gozo, llenos de alegría, expectantes o sobre todo agradecidos, porque había esa risa en tu vida de reencontrarte con el Padre, de reencontrarte con la nueva vida. ¿Sí? Amén. A mí me costó mucho empezar a sonreír y a veces me cuesta también, pero el Señor siempre trae ese gozo para que se alegre tu corazón, se alegre tu vida y encuentren motivos para sonreír a esta vida tan difícil en estos tiempos, ¿sí? Tiempos de confinamiento, tiempos incluso de pérdida de familias, hay tiempo de luto, pero el Señor quiere traernos un tiempo de consolación, un tiempo de alegría, un tiempo de risa para nuestras vidas. Amén. Dice, nuestra lengua se llenará y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Amén. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Grandes cosas ha hecho Dios con esta persona que era una persona de silicio, de luto, de tristeza, una persona de muerte. Y grandes cosas veo en esta persona que ha sido cambiada, transformada. Y la gente se sorprende porque ve un ministerio, ve una iglesia que está amparada bajo la cobertura de Dios y que el gozo de Dios está en su vida y que no viene siempre el lamento de que cómo vienen los tiempos, cómo vienen las situaciones, sino las únicas noticias que vienen a su corazón y a su vida es que yo estoy con el Señor, de que yo estoy en la roca que es Cristo Jesús, de que mi amparo es el Señor, de que mis ligaduras fueron cortadas, de que ya no soy preso del mundo, sino soy libre para Cristo. Amén. Por eso entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Y el mundo a veces, sin que quiera confesarlo, se maravillan de las grandes cosas que Dios ha hecho en medio de personas que han sido lo vil y menospreciado de este mundo. ¿Sí o no? Ayer veía a un hermano, a una hermana, y decía, ¿ves esa hermana? Si yo te contara cómo vino, no voy a especificar. Pero a veces no podía ni contener muchas cosas. Había que cuidarla, había que ayudarla. Ahora, gracias a Dios, está pues llevando una tienda en un rastro. Ahora, gracias a Dios, es una atalaya. Ahora, gracias a Dios, ves un gozo, una alegría en su vida, que eso no lo da el mundo. Eso no lo da ninguna medicina en este mundo. Eso no lo da ningún contentamiento de este mundo, porque en este mundo no tendremos contentamiento. Lo único que hace restaurar es eso, es el Espíritu Santo, es el Señor. Es Dios a través de este ministerio. Amén. En tantas personas, en cientos de personas que hemos sido rescatadas. Aleluya. Entonces las naciones dirán, grandes cosas ha hecho el Señor. La gente se maravilla de nosotros, hermanos, para la gloria y honra de Dios. Y nosotros ahí tendremos que testificar que Dios ha sido el que ha obrado en nuestra vida, para que el mundo sepa que realmente el que restaura es Cristo Jesús. Amén. Dice, grandes cosas ha hecho Jehová, con nosotros estaremos alegres. Amén. ¿Hoy estás alegre? Hay gente que no está alegre porque su corazón no está de todo corazón con el Señor, si no tiene parte de su corazón en el mundo. Hay gente que tiene parte de su corazón en el cautiverio, en Egipto todavía. Hay gente que han salido del mundo,
que estamos hablando de ese mundo que era el mundo antiguo, el mundo que nos tenía, como hemos hablado, pero aún seguimos teniendo esa semilla, ese carácter en nosotros. Y dice la palabra de Dios que grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Amén. Dice, haz volver nuestra cautividad, oh Señor, como los arroyos del Negev. ¿Sí? Amén. Me hablaba esta palabra ayer, porque el Negev es un desierto, ¿sí o no? El desierto del Negev creo que está al sur de Palestina y qué poca agua puede haber allí. Pero se crea un milagro cada año en ese lugar, porque siendo un desierto seco, árido, apenas sin nada, dice que en los tiempos de lluvia aparecen arroyos de agua fuerte, arroyos de agua pura, agua dulce, arroyos que no saben de dónde vienen, pero vienen del manantial de Cristo. Vienen de los que en su corazón correrán ríos de agua viva. Amén. Y por eso dice la palabra, dice, haz volver nuestra cautividad como los arroyos del Negev, donde no hubo nada, Dios hace. Amén. Ese es el milagro de la consolación de Dios, donde parece que había tristeza solamente para dejarte caer y morir, Dios trae vida y vida en abundancia. Donde parecía que no había solución y esas cadenas no se podían cortar, Dios trajo libertad. Y dice que fueron caídas como hilos. Y Dios quiere y está haciendo que corran arroyos de agua de Cristo en nuestros corazones. Amén. Corazones de desierto, corazones secos, pero que cuando nos acercamos a Dios, cuando tenemos esa comunión con Dios, cuando días como hoy alabamos a Dios y prestamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser delante de Dios, corren ríos de agua viva y nos alegramos y no pensamos en otras cosas, porque pensar en otras cosas es vanidad. Y cuando te fijas solamente en Dios, Dios te da la alegría, el gozo de la salvación. Amén. El gozo que solamente sale de dentro hacia afuera, como esos arroyos que inundan tu hogar, tu casa, tu familia, tus hijos, la iglesia, y la gente se queda sorprendida diciendo, si este estaba seco como... y ahora tiene gozo y alegría. ¿Le habrá tocado la lotería? Ha venido la venida del Señor. Amén. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Amén. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta palabra así? Los que han sembrado con lágrimas. ¿Cuántas veces hemos llorado? Yo he sido muy llorón. Pero he llorado por tristeza, por lamento. He llorado por impotencia. Hemos llorado por pérdidas. Nos hemos acercado porque había mucha tristeza en nuestra vida. Pero dice la palabra de Dios que con regocijo segarán. Amén. Y hoy es un tiempo de regocijo. El Congreso y estos tiempos son tiempos de cosecha, ¿sí o no? Amén. Donde cosechamos gozo, cosechamos alegría, cosechamos de que quizás estamos cansados, quizás estamos, pues qué sé yo, pero estamos alegres porque somos el pueblo de Dios y el gozo del Señor está en nuestra vida. Amén. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverán a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Amén. Irán llorando porque es tiempo de lloro, porque es tiempo quizás el tiempo de luto hay y nosotros no somos impasivos o no somos consecuentes, sino somos más dolentes con este mundo y lloramos con este mundo, pero venimos trayendo la gavilla que es la palabra de Dios, la palabra de esperanza, la palabra de gozo. Agárrate a la palabra de Dios para que en tu vida no sea un desierto, sino sean arroyos en el Negev, sea la bendición de Dios plantada en tu vida. Amén. Que Dios te bendiga.